Buenas tardes, estudiantes, particularmente los estudiantes del ciclo 3 y 4 del Colegio Integrado de Fontibón de la jornada nocturna. El día de hoy vamos a desarrollar el complemento del tema de la tabla periódica, analizando un poco más los grupos y los periodos. Bienvenidos. Para este propósito exploraremos dos páginas de tablas periódicas interactivas y nos apoyaremos en las imágenes encontradas en Facebook. Chicos, como lo vimos en la introducción del video, hoy vamos a explorar dos recursos. Esta primera página se llama Feature Scientific, me perdonan la pronunciación, pero que la tengo mejor. Scientific. Y la segunda es la tabla periódica de los elementos en 3D, que es un recurso de Google. 3D Periodic Table. En esta primera página encontramos la descripción de los elementos de los periodos y de las familias. Acá tenemos toda la página. Podemos clasificar los metales y entre los metales ir mirando las familias, los alcalinos, alcalinoterreos, metales de transición, metales post-transicionales, metaloides, lantálidos, estos están aquí abajito, y los actínidos. Bueno, también nos organiza o nos muestra los que son no metales, los halógenos y los gases nobles. Ahorita vamos a ampliar un poco cada una de las familias. Ahora también los podemos encontrar por estados, los que encontramos en estado gaseoso, los que encontramos en estado líquido. Acá tenemos el mercurio y el bromo, los sólidos, y hay algunos que aparecen como desconocidos. O sea, el estado es desconocido. Nos damos cuenta que más abajo podemos encontrar cada uno de los elementos con su símbolo atómico, número atómico y la descripción del elemento. Muy bien. También nos organiza la tabla periódica por grupos o periodos. Recordemos que los grupos son cada una de las columnas. Acá que nos dice, cuando Dmitri Mendeleev creó la tabla periódica a finales del siglo XIX, agrupó los elementos según su peso atómico. Con la agrupación por peso, parecía que el comportamiento de los elementos se expresaba en intervalos o periodos regulares. Las columnas de la tabla periódica moderna representan los grupos de los elementos y las hileras representan los periodos. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo los grupos. Los grupos se enumeran del 1 al 18. Cabe esperar que los elementos del mismo grupo se comporten de una manera similar, ya que tienen el mismo número de electrones en su capa más externa. Entonces, cada una de estas columnas tiene en común con los elementos de su columna que tienen el mismo número de electrones en la capa más externa. Por eso tienen como esa agrupación, porque es una cualidad que los agrupa. Ahora bien, miremos los periodos. Aunque los elementos de una misma hilera, miren por acá la primera, o periodo tienen en común el mismo número de capas de electrones, las propiedades de los elementos tienen una mayor relación con el grupo, es decir, con las columnas que vimos hace un momento al que pertenece. Digamos que guardan más características por grupos que por periodos, ¿vale? Y así nos muestra todos los periodos. Bien, chicos, antes de empezar a detallar cada uno de los grupos, quiero mostrarles otra característica de las tablas, y es que la de Feature Scientific nos da una descripción detallada de cada uno de los elementos en español. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno nos dice que constituye el 90% de los átomos del universo, que fue reconocido en 1776 como una sustancia diferente,
que en la Tierra se encuentra frecuentemente combinado con oxígeno en forma de agua y también está presente en las plantas el petróleo, el carbón y otras de las materias orgánicas. Por acá tenemos las características específicas del elemento y en la tabla periódica de Google encontramos alguna de esa información similar, pero en este caso en inglés. Por ejemplo, Hydrogen is the most common element in the universe, making up about 75% of its mass. nos dice el hidrógeno es el elemento más común en el universo y constituye aproximadamente el 75% de su masa. ¿De la masa de qué? Del universo. Acá nos da, bueno, la misma información, el símbolo, la masa atómica, la densidad. Y aparte nos permite manipular la molécula. Entonces acá si nos damos cuenta, el hidrógeno con su núcleo y, y, y nos da la opción de verla de forma tridimensional. Damos inicio con el grupo de los metales. Volvamos entonces a la primera tabla que estamos estudiando hoy, donde nos permite identificar los elementos que son metales. En esta nos está incluyendo los metaloides entre el grupo de los metales y los no metales. ¿Listo? Tenemos metales y los no metales. Nos los enseña por acá. Esta información también la podemos ver en la tabla de Google. Ellos nos señalan, pero ya específicamente por los grupos. Los metales alcalinos son los que nos aparecen resaltados de un azul celeste. Son aquellos que conforman el grupo 1 de la tabla periódica. Su nombre hace referencia a las sustancias alcalinas que se forman cuando estos elementos reaccionan con el agua. Los elementos más comunes de estos grupos son el sodio y el potasio. El rubidio, el litio y el cesio son más raros y constituyen en orden de aparición el 0,03, el 0,007 y el 0,007% de la corteza terrestre. Estos elementos son altamente reactivos y generalmente están presentes en la naturaleza ya combinados con otros elementos. Tienen brillo metálico, presentan alta ductilidad y son muy buenos conductores de electricidad y calor. Los metales alcalinos tienen puntos de fusión muy bajos que están entre los 28,5 y los 179 grados centígrados. Con el número atómico 3 tenemos al litio. La forma de metal del litio es tan suave que se puede cortar con un cuchillo. Su símbolo es Li. En el número atómico 11 tenemos al sodio. El sodio se encuentra en el océano, pero el metal reacciona violentamente con el agua. Su símbolo atómico es Na. Y con el número atómico 19 encontramos al potasio. El potasio es un elemento muy reactivo que arde con una llama lila. El elemento que tiene el número atómico 37 se llama o se denomina rubidium. Dice que el nombre rubidio significa rojo y es porque el metal explota al impactar con el agua y genera un color rojo. Su símbolo es Rb. El número atómico, perdón, 55 es el cesio. El cesio es uno de los elementos más reactivos. Dice que explota violentamente cuando entra en contacto con el agua. El número atómico 87 lo tiene el francio. Francio es tan reactivo
que tiende a disolverse. Su símbolo es Fr. Los metales alcalino-térreos conforman el grupo 2 de la tabla periódica. A excepción del radio, el cual tiene algunos usos médicos limitados, todos los demás elementos de este grupo se utilizan ampliamente en aplicaciones comerciales. El magnesio y el calcio son dos de los 6 elementos más comunes en la Tierra y son esenciales para algunos procesos, tanto geológicos como biológicos. Estos elementos son brillantes, tienen colores que van desde el blanco al gris, son buenos conductores de electricidad y sus puntos de fusión y de ebullición son mayores que los de los metales alcalinos. El punto de fusión varía desde los 650 grados centígrados y los 1287 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición varía entre los 1090 grados centígrados y los 2471 grados centígrados. El número atómico 4 corresponde al berilio. El berilio se puede encontrar en diferentes formas de agua marina y esmeraldas, y su número atómico, su símbolo, perdón, es Be. El número 12, el magnesio, es, bueno, la única forma de poder apagar el fuego producido por el magnesio es con arena y su símbolo es Mg. Y en el número atómico 20 tenemos el calcio, que recordemos que la leche contiene mucho calcio y ayuda a fortalecer nuestro esqueleto, nuestro sistema óseo. Su símbolo es Ca. Con el número atómico 38 tenemos el estroncio. El estroncio fue llamado así en honor a un pueblo escocés, Strontian, que da fuegos artificiales de un color rojo. Su símbolo es Sr. Con el número atómico 56 tenemos el bario. El bario es un metal reactivo que se quema fácilmente con el aire. Al contacto con el aire, su símbolo es Ba. Y con el número atómico 88 tenemos el radio. El radio se usó con frecuencia hasta que la gente descubrió que era un material radioactivo. Su símbolo es Ra. Ahora podemos apreciar los metales de transición. Un metal de transición, según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, por sus siglas en inglés, es un elemento cuyo átomo tiene una subcapa D incompleta o que puede dar lugar a tener una subcapa D incompleta. Los metales de transición se encuentran en los grupos del 4 al 11 de la tabla periódica. Algunas veces se incluyen los elementos del grupo 3 y del grupo 12. En el puesto 21 encontramos el escandio. Surgieron rumores de que los bates de béisbol contenían este material, contenían el escandio. Tiene un notable poder de ataque. El escandio tiene un símbolo SC. En el puesto número 22, número atómico 22, encontramos al titanio. El titanio es hipoalergénico y se puede utilizar en perforaciones corporales. Su símbolo es Ti. En el número 23 tenemos el vanadio. El vanadio es un elemento que se le agrega al acero para hacerlo más fuerte y lo encontramos en muchas de las herramientas que usamos comúnmente. Su símbolo es V. Con el número 24 tenemos el cromo. En los años 50 y 60 los carros, los vehículos a menudo eran adornados con este material, con el cromo. Su símbolo es Cr. Y con el número 25 tenemos el manganeso. Dice que el manganeso puede provocar maganismo. Es un tóxico estado que provoca alucinaciones y violencia.
Con el número atómico 26 tenemos al hierro. El hierro se oxida por sí solo, lo que implica que gran cantidad se le agrega a los elementos para hacer acero. Su símbolo es Fe. Con el número atómico 27 está el cobalto. El cobalto ayuda a crear uno de los imanes más fuertes del mundo y su símbolo es CO. Con un número atómico 28 encontramos al níquel. El nombre de níquel significa cobre del diablo y agrega un color verde al vidrio. Las botellas o el vidrio verde están con efecto del níquel. Su símbolo es Ni. El elemento con número atómico 29 es el cobre. El cobre es un metal de color rojo que es un buen conductor de electricidad. El símbolo atómico es Cu. En el número 30 tenemos el zinc. Debido a que se corroe rápidamente, el zinc es agregado al acero para aumentar su longevidad. Y con el número 39 de número atómico tenemos el itrium. Se rumoreaba que el itrio, tenía propiedades extrañas y místicas. Con el número atómico 40 encontramos al circonio. El circonio cúbico es la forma en la que se presenta este elemento. Su símbolo atómico es Zr. En el lugar 41 tenemos el niobio. El niobio recibe el nombre de una diosa griega quien fue castigada por la vanidad. Su símbolo es Nb. Y en el puesto 42 encontramos el molibdeno. El molibdeno es un metal resistente que se utiliza en muchos tipos de herramientas eléctricas. Con número atómico 43 encontramos al tecnecio. El tecnecio se utiliza para procedimientos como los rayos X para localizar el cáncer de hueso. Su símbolo es el Tc. Con el número atómico 44 tenemos el rutenio. El rutenio es un metal raro utilizado para darle a las joyas un acabado oscuro. Su símbolo es Ru. Y con el número atómico 45 encontramos el rodio. El rodio es uno de los elementos metales más brillantes de la tabla periódica. Su símbolo es RH. El elemento con número atómico 46 es el paladio. Este destierra los productos químicos nocivos y se encuentran en los convertidores catalíticos de los carros. Su símbolo es el Pd. El elemento 47, número atómico 47, es la plata. La plata es el mejor conductor de electricidad entre los metales y su símbolo atómico es Ag. Y tenemos con número atómico 48 el cadmio. El cadmio se puede encontrar en algunos pigmentos de algunas pinturas. Su símbolo es Cd. El elemento con número atómico 72 es el hafnium. Este elemento tiene un efecto químico muy similar al circonio, que podemos considerarlo como su primo, es un material cercano, y su símbolo es Hf. El elemento 73 es el tantalio. Lleva el nombre de un dios griego que fue burlado por la comida que no pudo alcanzar. Su símbolo es Ta. Y el elemento 74 es el tuxteno. Una vez fue conocido como Wolfram.
y se usa para una gran variedad de, de materiales, sobre todo de corte, elementos que tengan que ver con cortar, se le agrega tungsteno. Con el número atómico 75 encontramos el renio. El renio se utiliza en motores de aviones de combate y en otras partes de los aviones. Su símbolo es Re. Con número atómico 76 encontramos el osmio. Una de las principales aplicaciones del osmio es que se usa para las puntas de los estilógrafos. Su símbolo es OS. Y con el número atómico 77 encontramos el iridium. Se puede encontrar el iridium en muchos asteroides que han aterrizado en la Tierra. Su símbolo atómico es IR. El elemento con número atómico 78 es el platino. El platino es uno de los más preciosos metales. Es uno de los que se consideran más valiosos en el mundo. Es con símbolo atómico PT. El elemento de número atómico 79 es el oro. El oro es un metal muy suave y hermoso que ha sido codiciado durante miles de años. Su símbolo atómico es AU. Y el elemento de número atómico 80 es el mercurio. El mercurio es un elemento líquido que puede llegar a causar mucho daño en el sistema nervioso. Su símbolo es Hg. En la posición 104 de nuestra tabla periódica encontramos el Rutherfordium, que lleva el nombre de Ernest Rutherford, quien descubrió este elemento. Descubrió que el elemento tiene núcleo. Su símbolo es Rf. Con número atómico 105 encontramos el dubnio. Dubnio lleva el nombre de Dubna. Es el hogar del Instituto de Investigaciones Nucleares de Rusia y su símbolo es Bd. Y con número atómico 106 encontramos el Seaborgium. Este lleva el nombre de Glenn T. Seaborg, que ayudó a descubrir muchos elementos químicos. Su símbolo es Sg. El elemento químico que tiene como número atómico el 107 es el borium. Dice, el borium lleva el nombre de Niels Bohr, quien hizo las investigaciones más innovadoras sobre los átomos. Y su símbolo es BH. El número atómico 108 lo tiene el Asium. Lleva el nombre de Hesse, que es un estado alemán donde se descubrió este elemento. El elemento atómico de número 109 es el meitnerio. Lleva este nombre en honor a Lisa Meitner, quien ayudó a descubrir la fusión nuclear. Su símbolo es Mt. En la posición 110 de la tabla periódica encontramos el Darmstadtium. Lleva el nombre de un estado alemán, Darmstadt, y este es el lugar que se considera como el hogar de este elemento, ya que allí fue descubierto. Su símbolo es DS. Con el número atómico 111 tenemos el Roentgenio. El Roentgenio es nombrado en honor a Wilhelm Conrad Röntgen, que fue el inventor de los rayos X.
y su símbolo es Rg. Y en la posición 112 tenemos el Copernicum. Copernicum o Copernicium lleva el nombre de Nicolás Copérnicus, que es o que fue un famoso astrónomo. Su símbolo es Cn. De color naranja encontramos los metales posttransicionales. Generalmente se considera que los metales posttransicionales, también llamados otros metales, son elementos que pertenecen al grupo 13, 14 y 15. Todas las clasificaciones incluyen los elementos galio, indio, estaño, talio, plomo y bitumo. Sin embargo, en función de cómo se defina la posttransición, esta categoría puede incluir solo 6 elementos o hasta 22. Los metales posttransicionales comparten muchas características con los metales, incluida la maleabilidad, la ductilidad y la conductividad térmica y eléctrica, pero normalmente son más débiles y tienen puntos de fusión y ebullición más bajos que los metales de transición. Tienen menor resistencia mecánica, forman enlaces covalentes y muestran propiedades antóferas de ácido-base. Muy bien, en este nuevo grupo de elementos, el número 13 es el aluminio. Nos dice que el aluminio es resistente pero ligero y que es un metal que se encuentra comúnmente en las latas de refrescos. Su símbolo es Al. El galio con número atómico 31 nos dice que las cucharas de galio se derriten cuando sirven bebidas calientes, es decir, cuando entran en contacto con bebidas calientes. Su símbolo es Ga y con el número atómico 49 tenemos el indio. Dice que cuando se dobla rápidamente el material indio emite un sonido como un chillido muy fuerte. Su símbolo es In. Tenemos el estaño con número atómico 50. El estaño fue ampliamente utilizado, pero lentamente se ha ido reemplazando con el aluminio para la elaboración de latas de metal. Su símbolo es Sn. El talio con número atómico 81 dice que la superficie del talio constantemente se corroe como la piel de una serpiente cuando es mudada. Su número atómico es, su símbolo, perdón, es Ti. Y el plomo con número atómico 82 dice que aunque es venenoso, la gente solía beber en jarras de plomo en la época medieval. Su símbolo es Pb. Bismuto con número atómico 33. El bismuto es un prominente ingrediente del peptobismol. Es un jarabe. Símbolo atómico Bi. El polonio con número atómico 84 es extremadamente reactivo y una de las sustancias conocidas que son más mortíferas. Su símbolo es Po. Y con el número atómico 13 tenemos el neonium. El neonium lleva su nombre en honor al Nihon, que es conocido como Japón, donde fue descubierto. Su símbolo es NH. Con número atómico 14 tenemos el flerovium, que lleva el nombre de un ruso físico llamado Georgy Flyarov, con símbolo atómico Fl. En el 115 tenemos el moscovium. El moscovium lleva nombre de Moscú, que es el Moscú Oblast, que es la casa o el instituto de Dubna. Su símbolo es Mc. Y con el número 116 tenemos el Livermorium. Livermorium lleva el nombre de
Lawrence Laboratorio Nacional de Livermore. Su símbolo es LV. Vamos con los metaloides que, recordemos, se encuentran entre los metales y los no metales, pero en esta clasificación están incluidos con los metales. Los metaloides más reconocidos incluyen el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio y el telurio. Sus propiedades son una mezcla o son las mismas que tienen los metales y los no metales. La cantidad de elementos incluidos en esta categoría puede variar. Los metaloides tienen un aspecto brillante como los metales, pero actúan más como los no metales. Tienen una buena conductividad eléctrica y estructuras frágiles a nivel químico. Cuentan con energías intermedias de ionización y valores de electronegatividad. Asimismo, forman óxidos antotéricos o levemente ácidos. Los metaloides se utilizan en aleaciones, agentes biológicos, catalizadores, retardantes de llamas, vidrios, almacenamiento óptico, optoelectrónica, pirotecnia, semiconductores y electrónica. Con el número 32 tenemos el germanio, que es un elemento semiconductor utilizado en los teléfonos móviles y en otros aparatos eléctricos o electrónicos. Su símbolo es Ge. Con el número 33 tenemos el arsénico, que es un elemento altamente tóxico que se usa comúnmente en los venenos para ratas y ratones. Su símbolo es AS. Con número atómico 5 tenemos el boro. El boro es un elemento tenue que produce una llama verde brillante. Su símbolo es B. El silicio tiene un número atómico 14. Se encuentra a menudo en los computadores y todos aquellos elementos que tienen microchips. Todos los elementos electrónicos que tienen microchips contienen silicio. Su símbolo es Si. Con número atómico 51 tenemos el antimonio. El antimonio es un metal frágil y tóxico que se le añade como un agente endurecedor a las balas de plomo. El símbolo es Sb. El telurio con número atómico 52 tiene un olor a ajo podrido, putrefacto. Su símbolo es Te. Y el astanio con un número atómico 85. El astanio es un elemento extremadamente raro. Tiene una vida media de solo 8,3 horas. Su símbolo es At. Encontramos de color azul los lantánidos. Los lantánidos constituyen los 15 elementos químicos metálicos con un número atómico entre 57 y 71 y se denominan lantánidos porque su estructura química es similar a la de un lantano. Estos elementos y los actínidos conforman la categoría más grande y se conocen como tierras raras. A pesar de la descripción tierras raras, estos elementos químicos son muy abundantes en la corteza terrestre. Por ejemplo, el cerio se posiciona en el lugar 25 de mayor abundancia. Los lantánidos se oxidan con rapidez al contacto con el aire húmedo. Se disuelven rápido en ácidos y reaccionan lentamente con el oxígeno a temperatura ambiente. Estos elementos se utilizan en superconductores y componentes de automóviles híbridos, principalmente imanes y baterías. También se utilizan para la fabricación de vidrios especiales. El elemento 57 es el lantano. El lantano es el primero de los elementos conocidos como tierras raras y se utiliza para realizar las luces de un estudio de grabación. Su símbolo es La. El cerio, con número atómico 58, ayuda a prevenir la acumulación de cocción o de residuos de cocción que se pueden encontrar en algunos
hornos. Su símbolo es Ce. Y con número atómico 59 tenemos el praseodimio. El praseodimio tiene un óxido verde y su nombre griego significa el gemelo verde. Su número atómico es, perdón, su símbolo es PR. Con número atómico 60 encontramos el neodimio. El nombre neodimio significa nuevo gemelo y tiene un estado de oxidación de color rosado. Su símbolo es Nd. En el número 61 tenemos el prometio. Prometio lleva el nombre de un titán, del titán Prometeo, quien, según la mitología, le regaló el fuego a la humanidad. Su símbolo es PM. Con el número 62 tenemos el samarium. A veces puede encontrarse el samario en las pastillas de una guitarra eléctrica. Su símbolo atómico es Sm. Con número atómico 63 encontramos a Europio. Europio fue nombrado así en honor al continente europeo. Dice que es de color rojo y que le da la coloración roja a la televisión y a las computadoras o a cualquier tipo de pantalla. Su símbolo es EU. En el número 64, número atómico 64, encontramos el gadolinio. Dice que no hay muchos usos para el gadolinio, pero sus aleaciones se pueden encontrar en los CDs de datos. Y en el número atómico 65 tenemos el terbio. El terbio se agrega a los televisores y computadores, a las pantallas, para mejorar el tono verde. Su símbolo es TB. Con número atómico 66 encontramos el disprocio. Es el nombre de el nombre disprocio es en honor o es un nombre griego que traduce difícil de conseguir. Su símbolo atómico es DY, DY o DY mejor. En el número atómico 67 tenemos el holmio. El holmio es uno de los elementos descubiertos en Estocolmo, Suecia, y su símbolo atómico es HO. Y con número 68 número atómico 68 tenemos el herbio. Nos dice que se agregan los óxidos de herbio para hacer un color rosa en los esmaltes y en la bisutería de cristal. Su símbolo es ER. En el número atómico 69 aparece un elemento thulium. Dice que el thulium tiene pocos usos, pero es uno de los elementos más raros y costosos que se encuentran. Su símbolo es Tm. Con número atómico 70 tenemos el ytterbium o ytterbio. Es otro elemento sueco que lleva el nombre de un pueblo. El pueblo es Ytterby y su símbolo es YB. En el número atómico 71 tenemos a lutecio. Dice que el lutecio fue originalmente nombrado y después se nombró con la constelación Casiopea. Su símbolo atómico es Lu. Los actínidos. Los 15 elementos metálicos con números atómicos entre el 89 y el 104, desde el actínido al laurencio, se conocen como actínidos. Todos estos son elementos radioactivos, realmente inestables y emiten energía mediante la desintegración radioactiva.
Sin embargo, pueden formar algunos complejos estables con enlaces como el clorulo, el sulfato, el carbonato y el acetato. La radioactividad, toxicidad, piroforicidad y criticidad nuclear que presentan los actínidos hacen que su manipulación sea peligrosa. El uranio y el plutonio se han empleado en plantas y en armas atómicas. Algunos actínidos existen de manera natural en el agua de mar o en algunos minerales, pero los actínidos con números atómicos entre el 95 y el 104 son creados por el hombre mediante el uso de aceleradores de partículas. En este grupo encontramos el elemento 89 con número atómico 89, que es el actinio. Nos dice que el actinio es tan reactivo que su brillo puede ser visto sin el uso de pantallas. Sin el uso de ningún tipo de pantalla se puede ver el brillo de este elemento y su símbolo es AC. El elemento con número atómico 90 es el torio. Dice que el torio se encontró en las pastas dentales antes de que la gente supiera que era radioactivo. Su símbolo es TH y el personaje parece un poco a Thor. Y con elemento o con número atómico, perdón, 91 tenemos el proctatinium. El proctatinium es muy escaso y solo una pequeña cantidad está disponible para hacerle pruebas. Su símbolo atómico es Pa. El elemento de número atómico 92 es el uranium. La aplicación más famosa del uranio fue el uso de la bomba nuclear. El elemento número 93, perdón, el uranio tiene como símbolo la U. El elemento 93 es el neptunio. Todos los elementos más allá del uranio están hechos artificialmente. El neptunio es el primero de ellos, son producidos en laboratorio. Ya lo veíamos con procesos de aceleración de partículas y su símbolo es el Np. Y el elemento número 94 es el plutonio. El plutonio fue el ingrediente clave en la segunda bomba nuclear detonada en la Guerra Mundial. Su símbolo es el Pu. Con número atómico 95 encontramos un elemento que traduce como américo o americio y dice que lleva el nombre de América y que se puede encontrar en todos los detectores domésticos de humo. Su símbolo es AM. En el número 96, número atómico 96, encontramos el curio. El curio lleva su nombre en honor a Madame Curie, quien descubrió el radio y el polonio. Su símbolo atómico es el Cm. Y en el número atómico 97 encontramos el berkelio, que fue creado y nombrado en honor a una universidad de California, Berkeley. El símbolo es BK. Con número atómico 98 encontramos el californium. Como es de esperarse, californium fue nombrado debido al estado de California y su símbolo es CF. En el número 99, número atómico 99, encontramos el einsteinio. Este elemento fue nombrado en honor al famoso científico Albert Einstein. Y el elemento, el símbolo del einsteinium es ES y el elemento con número atómico 100 es el fermio. Dice que el fermio lleva el nombre de Enrico Fermi, que fue una persona, un científico que trabajó en las reacciones nucleares. Su símbolo es Fm. Con número atómico 101 tenemos al mendelevium.
fue nombrado gracias o en honor a Dmitri Mendeleev, inventor de la tabla periódica. El elemento número 102 es el nobelium. Dice que el nobelium lleva su nombre en honor a Alfred Nobel, para quien también se nombra los premios Nobel, y es el creador a propósito de los premios Nobel, y el símbolo es NO, y el elemento con número atómico 103 es el laurencium. El laurencium lleva el nombre en honor a Ernest O. Lawrence, que es el inventor del ciclotrón. Su símbolo atómico es LR. Miremos ahora los no metales. Los no metales, entre ellos se incluye el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno, el azufre, el selenio. Los halógenos flúor, cloro, bromo, yodo y los elementos de los gases nobles. El oxígeno y los otros elementos de este grupo constituyen una gran parte de la corteza terrestre. El hidrógeno y el oxígeno, el carbono y el nitrógeno son elementos que se encuentran en todos los organismos vivos. La mayoría de átomos de los no metales son pequeños y cuentan con una gran cantidad de electrones, por lo cual son bastante inertes y se disponen de una mayor electronegatividad. El hidrógeno es el primer no metal. Dice que es el elemento más pequeño y ligero de los elementos químicos, pero también es el más abundante en el universo. Su número atómico es 1 y su símbolo es H. Con número atómico 6 tenemos el carbón. Dice que el carbono o carbono puede tomar la forma de carbón, grafito y diamante. Su símbolo es C. Con el número atómico 7 presentamos al nitrógeno. Algunas formas de nitrógeno son tóxicas y otras formas pueden provocar mareo. Su símbolo es la N. Con número atómico 8 tenemos el oxígeno. Dice que el oxígeno puro entra en forma pareada, es decir, en parejas, o 2. En el número atómico 15 tenemos el fósforo. Dice el fósforo es rojo y dice que por eso los fósforos al contacto se encienden al hacer contacto con otros elementos. Su símbolo es la P. En el número atómico 16 presentamos el azufre. El azufre es un elemento combativo. Permítanme un segundo. Y maloliente encontrado en granadas y en pólvora. Su símbolo es la S. El elemento periódico de número 34 en su número atómico es el selenio. Dice que cuando lo consumen las vacas puede volverlas ciegas y dejarlas tambaleantes. Los halógenos son elementos no metálicos que se encuentran en el grupo 17 de la tabla periódica. Entre estos se incluye el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Son el único grupo cuyos elementos pueden presentarse en estado sólido, líquido y gaseoso a temperatura ambiente. Cuando los halógenos reaccionan con los metales, producen una serie de sales útiles como el fluoruro de calcio o el cloruro de sodio, bromuro de plata o yoduro de potasio. Ya que los halógenos necesitan un electrón más para completar sus niveles de configuración electrónica, pueden combinarse con varios elementos distintos. Son altamente reactivos y pueden ser mortales en cantidades concentradas. En el ámbito comercial, los halógenos se utilizan como desinfectantes, para la iluminación y para crear medicamentos. Muy bien, cambiamos de grupo. El número 9, el elemento número 9, es el flúor.
dice que el gas flúor es tan reactivo que encendería todo aquello que toque. Su símbolo es la F. Con masa atómica de 7 tenemos el cloro. Dice que la inhalación de cloro gaseoso puede provocar ardor en los ojos y en las fosas nasales o en los senos nasales. Su símbolo es el Cl. Con número atómico 35 tenemos el bromo. Nos dice que el bromo es uno de los dos únicos elementos que es líquido a temperatura ambiente. Su símbolo es Br. El yodo tiene un número atómico de 53. Dice que el yodo emite un gas violeta y se utiliza para diferentes procesos químicos, sobre todo para desinfectar heridas. Su símbolo atómico es la I. Tenemos por acá el Tennessine, que lleva el nombre de Tennessee. Es el hogar del Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Su símbolo atómico es TS. Presentamos ahora los gases nobles, que son miembros del grupo 18 en los 6 primeros periodos de la tabla periódica. Son incoloros, inoloros, insípidos y no inflamables. En un principio se creía que los átomos no podían unirse a otros elementos ni formar compuestos químicos, pero se ha demostrado lo contrario. Todos estos gases están presentes en la atmósfera y se considera que varios de ellos son muy abundantes en la Tierra. A excepción del helio y el radón, los gases nobles se pueden extraer del aire mediante un método de licuefacción y la destilación fraccionada. El helio se atrae de pozos de gas natural y el radón es un producto de desintegración radioactiva. Con número atómico 2 encontramos al helio. Dice que el helio es un elemento no reactivo que es el más ligero de los gases nobles y su símbolo atómico es He. Y en el puesto número 10 o con número atómico 10 tenemos el neón. El neón dice que brilla o ilumina de color anaranjado cuando posee o cuando una carga eléctrica lo atraviesa. Su símbolo atómico es la Ne. Con número atómico 18 encontramos el argón. El nombre argón significa inactivo y se encuentra comúnmente en las bombillas, es un gas que se encuentra en las bombillas. Su símbolo es Ar. Con número atómico 36 tenemos a criptón, es un gas noble. Criptón es comúnmente conocido por su papel en los cómics o en las caricaturas de Superman. Con número atómico 54 encontramos el xenón. Dice que el xenón es un gas noble muy raro y que su nombre es asociado con extraterrestres. Su símbolo es Xe. En el lugar 86 encontramos el radón. El radón puede causar cáncer de pulmón y es a menudo encontrado en las rocas de granito. Su símbolo es Rn. En el número atómico 118 tenemos el oganesón, perdón. El oganesón lleva el nombre de Yuri Oganesian, quien ayudó a descubrir los elementos superpesados. Muy bien, chicos, la tarea para esta ocasión es hacer un croquis de la tabla periódica como el que vemos en esta imagen y colorear todos los grupos de los que hablamos hoy. Acá tenemos un modelo o podemos usar cualquier otro modelo de colores, seleccionando o diferenciando los elementos según los grupos de los que hablamos en esta clase. Como siempre, espero que este sea un feliz aprendizaje.
Recuerden enviar sus evidencias de trabajos al correo cienciasnaturalesjn@gmail.com. Las referencias para la elaboración de este video, la página de la tabla periódica interactiva de los elementos en español, la página de la tabla periódica interactiva de los elementos en inglés y el perfil de Facebook Periodic Table BKCD.